Bueno, acá los amigos de Obras Alfonso, tenemos una iglesia local, una iglesia cristiana. Estaba en los Estados Unidos por 9 años, estaba en Brasil, también predicando el Evangelio en las calles. Y en esta tarde, esta noche, lo que te quiero pedir es que escuchen la palabra de Dios. En Juan 8 dice lo siguiente: ¿qué es de Dios? Escucha la palabra de Dios. Si tú eres de Dios, mi amigo, escucha aquí, confiesa, ¿no es cierto?, que aman al Señor Jesucristo. Escucha la palabra de Dios, por favor. El Señor Jesucristo quiere hablar a tu corazón en esta noche. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Dice lo siguiente: Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Muchas veces, en muchas iglesias, hay en mi corazón, hay una gran preocupación. El Evangelio Santo del Salvador, porque digno es el Cordero de recibir toda la recompensa por su sacrificio. Digno es el Cordero de recibir toda la recompensa por su sacrificio. Como te decía, he estado en los Estados Unidos, he estado en Brasil, y lo que me he dado cuenta es que en muchas iglesias hay personas que sí siguen al Señor con corazón, pero hay personas realmente que todavía no han encontrado la salvación, que todavía no han encontrado al Salvador Jesucristo. Y en esta noche te vengo a predicar el Evangelio precioso del Señor Jesucristo. ¿Qué significa Evangelio? Significa buenas nuevas de salvación. ¿Qué significa Evangelio? Significa que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores. Vino a morir por todo aquel que confiesa su pecado delante de Dios. Vino a morir por todo aquel que se humilla delante de Dios. Por eso en esta noche vengo a decirte, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentidos y creed en el Evangelio. Mi amigo, el Señor Jesús dice lo siguiente: hola, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Yo no estoy hablando para las personas que tienen su corazón en Cristo. Yo no estoy hablando para las personas que ya han sido lavadas por la sangre del Cordero. Yo no estoy hablando para las personas que ya conocieron al Salvador. Estoy hablando para ti que todavía no tienes la salvación. Estoy hablando para ti que todavía no has conocido al Señor Jesucristo. Estoy hablando para ti que todavía no has sido perdonado y has hallado pan con Dios. La Constitución del Perú dice que tenemos derecho de libre expresión, y por eso predico en parques, ómnibus, municipalidades, hasta en los lugares que la Constitución nos acepta. Mi amigo,
En esta noche te vengo a predicar sobre la palabra santa de Dios, sobre la palabra bendita del Señor Jesucristo, en la cual nos dice: arrepentidos si no pereceréis. Arrepentidos si no pereceréis. Lucas 13:3 dice: arrepentidos si no pereceréis. El Señor Jesucristo dice en Juan 14:15: si me amas, guardas mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Mi amigo, todavía estás viviendo en pecado. Mi amiga, todavía estás viviendo en pecado. Todavía estás viviendo en pecado. No te has arrepentido. Si todavía estás viviendo en el pecado, todavía no te has arrepentido y has confiado en Jesucristo. La palabra de Dios es clara cuando dice, 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. El Señor dice lo siguiente en 1 Juan 2: si dices que permanecéis en mí, debes andar como yo anduvo, como Jesucristo Jesús. En este momento quise predicar la palabra de Dios y personas aquí, sus líderes, me quisieran detener. Sus líderes no quieren que escuchen la palabra de Dios. Pues yo le digo, el Señor nos dio el mandamiento: predicar a toda criatura. Aquel que no crea, aquel que crea será salvo, y aquel que no, ya está condenado. Aquel que no cree el Evangelio será condenado, amigo. La palabra de Dios dice lo siguiente. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesús. Mateo 7:21. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigues pecando, mi amigo. Sigues pecando, mi amiga. ¿En qué está tu corazón? Amas al Señor con toda tu alma, corazón y fuerzas. Amas al Señor Jesús con todo tu corazón. Odias al pecado y amas a Cristo. O sigues amando tu pecado y odias a Cristo por tu parte. Mi amigo, el llamado es: arrepiéntete, si no perecerás. El llamado es: confía en Jesucristo. El llamado es: arrepiéntete. Hay algunos de aquí que todavía siguen viviendo el pecado. De repente eres tú, mi amigo. De repente eres tú, mi amiga, que sigue viviendo el pecado, que sigue negando. Creer en el Evangelio y arrepentimiento es lo único que te va a hacer salvo. Por haber hecho una confesión, por haber dicho: Señor, yo te acepto, no hay salvación. El Señor quiere que sepas: en tus pecados perecerás. Si no, si ustedes tienen esperanza en algo que les han contado, muchos de ustedes tienen esperanza en algo que no es realidad. Pero la palabra de Dios dice: permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia dice en Salmo 7:11 que Dios está airado contra el impío todos los días. La Biblia dice en Salmo 7:11 que Dios está airado contra el impío todos los días. Impío es aquella persona que sigue pecando contra Dios, que sigue teniendo por menos la sangre del pacto, por la cual hemos sido comprados por Jesucristo nuestro Salvador. Oh, mi amigo, ¿qué podrás decirle a Dios si sigues pecando? Oh, mi amigo, ¿qué podrás decirle a Dios si todavía sigues en tus pecados? Como te digo, este mensaje es para aquellos que están en sus pecados todavía.